pudo escuchar nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Celebramos tu presencia, llenas hoy. ¿Cuántos están alegres de estar hoy miércoles en casa de Dios? Vamos, ¿cuántos verdaderamente están contentos y saben que no se trata de una persona, se trata de la presencia de Dios que ya nos estuvo esperando aquí? Yo estaba, al momento de la oración, estaba por llorar, tenía tiempo que no sé, me sentía con ganas de llorar. Y cuando la pastora subió dije, wow, tuvo que haber sido Dios el que estaba en medio de la presencia de Dios. Le puse esta plática, millones de gracias, le puse esta plática, háblate a ti mismo. Y en un momento, hace 12 años de mi vida, mi hijo estaba por nacer, Nicolás, y yo me encontraba en una situación en la que verdaderamente Dios que estaba tratando conmigo, Dios estaba tratando de hacerme entender ciertas cosas. Yo tenía demasiadas preguntas de esas que tú le quieres hacer a Dios, y ahora sácame la raíz cuadrada de este problema, porque como tú lo sabes todo, ahora me lo explicas ya. Yo me encontraba en esa situación hace 12 años, y en esa confrontación que yo estaba teniendo, Dios tuvo que hablarme de una manera tan sencilla y me dijo, yo recuerdo en ese momento, estábamos con el grupo de jóvenes, entonces cada sábado yo tenía que pararme allá atrás, hablarle a los jóvenes y decirles, sí puedes vivir en Las Vegas sin pecado, y sí puedes hacer aquello, y nos juntamos como 30 y tantos, bueno, eran 30 mujeres y 5 hombres, mejor dicho. Y estábamos en el grupo de jóvenes adultos en ese entonces. Pero en un momento Dios me dijo, Alberto, háblate a ti mismo. Háblate a ti mismo, porque hay palabras que tú has dicho que no solo alguien las necesitaba escuchar, las necesitas escuchar tú mismo. Yo te he dado palabra, yo te he dado enseñanza, yo te he dado crianza, yo te he moldeado, yo ya he taladrado, yo ya te he edificado, yo ya he estado contigo, yo ya te he mostrado, pero ahora necesitas hablarte a ti mismo. Y encontrando parte de mis apuntes y parte de mis notas, me encuentro con esta historia y quiero que le prestes atención. Está en el libro de Hechos y vamos a hablar del apóstol Pablo, porque me llamó mucho la atención de esta historia, precisamente de dónde venía. Y dice así: hermanos y estimados padres, le dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando le oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio aún fue mayor. Dice, versículo 3, entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Sicilia, dice, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios, dice, en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Versículo 4, perseguí a los seguidores del camino, acosándolos algunos hasta la muerte. Dice, arresté tanto hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad, traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. En este momento, cuando yo leo el versículo, digo, wow, qué hermoso Pablo, ¿no? O sea, se refiere a hermanos, queridos padres. O sea, me llama mucho la atención el lenguaje que él utiliza en este versículo, porque un versículo antes, él estaba encadenado, le habían caído a patadas. En el 21, ya le habían dicho que no vaya a Jerusalén, y él dijo, pero ¿cuál es el problema? O sea, tengo que ir. Cuando llega, no falta esa gente, ¿no?, que quiere conspirar contra ti. O sea, no falta, escúchame. Cuando Dios te mande a ir a un lugar, tú asegúrate de que fue Dios el que te dijo, y te venga a decir quien te quiera venir a decir que tuvo una visión, que es vidente, que él le ha escuchado la famosa trompeta, la quinta trompeta con el cuarto ángel y el quinto caballo.
Pero cuando Dios te mande a ti a ir a un lugar, tú anda. Dije, tú anda. Si Dios te está llamando a que en estas 2 semanas, y voy a hacer un paréntesis, pero si tú escuchaste muy bien la voz de nuestro pastor en casa, y estas 2 semanas Dios te está llamando y te está picando que tú derrames tu corazón por la casa, derrama tu corazón por la casa. Dije, derrama tu corazón por la casa. Pasa que cuando él llega a Jerusalén, está esa gente ahí diciendo, ay, qué bonito el hermano Pablo, hermoso hermano, usted venía caminando, En uno de esos viene esa gente a conspirar contra su vida y dice, no es este el Pablito aquel sinvergüenza, no es este que andaba acarreando gente, no es este. Y ojo, que en tu seguir, en tu caminar, cuando esa gente te venga a decir y venga a acusar contra tu vida y venga a tratar de levantar una acusación y venga a tratar de moldearte y venga a tratar de que tú te salgas de donde Dios te ha mandado, aunque ellos conspiren, tú continúa. Porque cuando ellos dicen, este es el Pablo, aquel, este es, dice que lo agarran y le ponen doble cadena, como que si fuese Goliat. Le ponen doble cadena a Pablo, le dan una de patadas, estoy hablando la versión peruana, lo encienden, lo funden. Yo le digo a mis hijos, te voy a encender a correa, ya ellos saben lo que es eso. Y si le digo te voy a fundir, es que le va a quedar tatuado eso, ¿no? Le queda así ya marcado el correazo, te voy a fundir. Mi mamá, un poquito más expresiva, me bañaba en sangre, ya eso es ya otro nivel, ¿no? Ya bañarte en sangre, ya mi zambita, eso es otro nivel. Ya me hicieron perder ustedes. Pablo estaba todo hecho garra y aún así dice que él pasa el versículo 21 y cuando llega el 22, aún así él agarra y dice, yo me imagino, no, todo, pero mira, peor que la pasión de Cristo. Sigo hecho, pero hermanos, les dijo. Lo que me llama la atención cuando él empieza a hablar, dice, lo oyeron hablar en el idioma de ellos y el silencio aún fue mayor. Yo me hice la pregunta, ¿qué fue lo que los comenzó a callar? ¿Las heridas o cuando él comenzó a hablar? Porque cuando él comienza a hablar en el idioma de ellos, dice que el silencio aún fue mayor. Ya había silencio. Ya había un silencio. Ya había gente que estaba ahí sentada. Ya había gente que estaba diciendo, espérate. Deja de estar hablando, espérame, se subió aquel que está todo golpeado. Porque muchas veces lo que a ti te dé vergüenza por donde has pasado, para otros será un testimonio para salir adelante. Porque lo que tú creas que a ti se te ve mal por donde le has pasado, lo que has tenido que batallar, para otros es una inspiración para sus vidas. Porque lo que para ti de repente significa vergüenza, para Dios significa gloria. Ya había un silencio cuando él comenzó a hablar. Ya había, dice, fue aún mayor. Que tus heridas no te avergüencen. Que tus heridas no te callen. Que tus heridas no te hagan abortar. Que tus heridas sean tu mayor motivación. Para que el día de mañana, cuando la gloria se derrame sobre tu casa y te volteen a ver, que ellos puedan ver tus heridas, pero que tú puedas decir con todo el corazón, hubo alguien que lo hizo, no fui yo, hubo alguien que hizo algo por mi casa. Este mensaje es para todos aquellos que en un momento de nuestras vidas nos hemos llegado a sentir como que, pero es que no me salen las cosas bien, estoy tratando de avanzar. Mira, Alberto, ya me estoy subiendo al techo contigo, ya estamos limpiando el popó de las palomas, ya, sin máscara. Eso es mucho más que con máscara. Ya estoy dejando que me entre todo ese olor. ¿De qué? ¿Qué dijo el ingeniero? ¿Toso qué? Toso famosos. Ya estoy. Pero también esto es para esa gente que en un momento como yo en mi vida hace 12 años, cuando me vi en una situación difícil, hubo gente que se me acercó a decirme, es que estás sirviendo demasiado, es que diste demasiado, por eso no tienes casa propia, me dijeron. Una vez me dijo uno de mis líderes, me dijo,
Diste demasiado, por eso no tienes casa propia. Hace 12 años. Gracias a Dios, mis momentos más difíciles, tuve amigos, pastores, que llegaron a mi casa, tocaron la puerta, estuvieron conmigo, las buenas y en las malas. Mis papás estuvieron conmigo, las buenas y en las malas. Pero lo más gracioso es que cuando ya no permites que te manipulen o te falten el respeto, esa gente empieza a decir que eres una persona problemática. Un primo mío de Francia me la mandó esa. Primo francés. El problema es que esa gente, cuando ya tú no les prestas atención, y esa gente cuando ya trata de ver que tú ahora sí estás escuchando lo que Dios te dijo que tenías que haber hecho desde hace más de 10 años, y ahora cuando tú comienzas a entender la voz de Dios, pero ya no dejas que te manipulen, entonces eres un problemático. Pero te digo, aún así continúa adelante. Aún así tú sigue creyendo. Aún así, aunque te digas, tú no tienes que llegar a Jerusalén, no, tú vas a llegar. Aunque te digan, no, el otro domingo que ese corazón por la casa, no vayas a la iglesia, no, tú vas a venir a la iglesia. Porque vas a ver uno de tus mayores milagros en el 2021 cuando tú derrames tu corazón por la casa. Aquí está Pablo a punto de que lo maten, dice, por su trabajo para Dios, dice. Pablo empieza diciéndole, hermanos, pero lo que me llama a mí la atención aquí en Pablo es que en el versículo 9, todos ustedes se acuerdan quién era Pablo en el versículo 9, estaba matando cristianos. En el 21 ya la cosa había cambiado, ya había habido una transformación. Pero me sorprende que cuando él se sube, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de lo que le habían hecho, a pesar de cómo lo tenían, ya habían dicho, mira, ¿sabes qué? Mátenlo. Y él estaba tratando de explicar, él estaba tratando. Yo no sé en qué momento tú te sientes asfixiado porque tú quieres hablar con Dios y tú quieres tratar de decirle lo que te está pasando y de repente no te salen las palabras. Y Pablo estaba intentándoles hablar y entre toda la bulla de la gente que decía, mátenlo, él ya no sirve, ¿qué está haciendo este loco acá? Nada. El comandante dice, enciérrenlo. Aún en tu encierro, no permitas que las palabras mengüen para con Dios. Aún en tu encierro. Yo recuerdo, mi hijo tenía que tomar una leche carísima. Costaba como $40 la latita. El sinvergüenza había nacido como de 29, parecía un cocodrilo, 29 pulgadas, un semejante chamaco así, ¿no? 14 libras, parece que ya venía con un burrito metido en el estómago. ¡Cabezón! Y le digo cabezón al otro. A mi pobre esposa terminó como un transformer. La pierna así le terminó acá así para poder salir el muchacho. Si no, no salía. De ahí la tuvieron que volver a soldar porque ya había quedado, ya venía todo hecha. Pero sigue hermosa, sigue hermosa, sigue hermosa. La soldaron otra vez, pues yo cuando llego así, yo veo que así tenía la pierna izquierda, así Lina estaba así. Aquel con una cabeza de sandía así que no salía. Y en eso viene aquel y hace chac, chac. Y yo dije, ay, padre. Ya ustedes saben a qué me refiero cuando hizo la. Yo dije, eso no vuelve a estar igual otra vez. Eso no vuelve a ser igual, dije yo, Jesús. Esto tiene que ser, tuvo que haber sido Dios. Para que esto vuelva a quedar igual, tuvo que haber sido Dios. Pero en esos momentos difíciles, me llamó la atención. Yo creo que fueron de los momentos donde Dios más me sorprendió. Y cuando hablo de sorprender, me refiero a la palabra sorpresa. No me refiero a la palabra ¡bu! No, me refiero a la palabra sorpresa. Que cuando yo llegaba a mi casa y yo veía que esa lata se iba acabando y el cabeza de sandía seguía comiendo, de repente teníamos para comprar otra lata más. De repente llegaba el pastor o la pastora con 2 latas más. De repente llegaban mis papás con 2 latas más. De repente llegaba otro amigo con 2 latas más. Te estoy hablando de sorpresa. La palabra sorpresa. Que cuando tú menos te lo imagines, que en los momentos de repente donde tengas más preguntas y en los momentos donde de repente la gente te esté tratando de desviar de donde tienes que ir, Dios te seguirá sorprendiendo. Y tú sabrás que es Él el que está guiando, que tú no es por el camino.
Una de las cosas que me llamó a mí cuando Pablo se para a hablar, les dice hermanos, es su transparencia. Porque a pesar de todo, él sabía, y esto soy yo, Alberto, poniéndome a pensar más en lo que estaba leyendo. La transparencia de Pablo cuando él le dijo: sí, hermanos, yo les voy a decir lo que está pasando. Queridos padres, yo les voy a decir. La transparencia de Pablo trajo calma y trajo atención. La bulla comenzó a menguar. La gente quiso, ¿qué es lo que está pasando con él? ¿Qué es lo que está teniendo esta persona que quiere comenzar a hablar? Porque tu transparencia va a ser clara, tu transparencia va a ser decisiva, tu transparencia traerá y atraerá que mengüe las voces que te están tratando de desviar del camino donde Dios te ha dicho que tú tienes que ir. Yo estaba tratando de conseguir una profesora de canto a mi hija. El tiempo ha volado. Estaba tratando de conseguirle una profesora de canto a mi hija, y en esta búsqueda me encuentro con una profesora que ella estaba hablando de un cantante famoso en 1980 que se llamaba Teddy Pendergrass, Teddy P. Oh, you know who's Teddy P, baby? Come on, man. All day long, baby. Teddy P. Yo pues le escucho que ella estaba hablando y yo me dije: ¿quién será este campeón? Este hombre en los años 80 logró 5 álbumes de platino. En ese entonces no había tanto para bajar, tú tenías que comprarlo. Para tú ganar álbumes de platino, Aarón, como mínimo tenías que vender 1 millón de copias. Él vendió 5 años consecutivos, ganó el álbum de platino en los 80. En el año 82 él tuvo un accidente de carro y queda paralítico completamente desde los hombros hasta los pies. Él perdió toda su movilidad. Y cuenta la historia que por los siguientes 8 años él no pudo volver a componer ninguna canción que ni siquiera llegara al top de los 50. Se desconectó completamente de una silla de ruedas. Aunque la música y la creatividad venía de acá y él la podía expresar por medio de acá, sin manos y sin piernas, él no pudo volver a componer lo que por sus últimos 5 años él había logrado. 2 años después, dice que en 92, 93, él compone una canción y se llamó Alegría. Y cuando él compone la canción Alegría, estaba leyendo en la historia de Teddy P. Cuando él compone la canción Alegría, fueron uno de los momentos donde él más estaba luchando con su movilidad. Sus primeras canciones cuando él caminaba eran: apaga la luz, cierra la puerta. 10 años después, el hit que volvió a pegar fuerte fue Alegría en la vida de este hombre. No tenía que ver con la capacidad o la facilidad de él poder desenvolverse, tenía que ver con lo que había sucedido en su cabeza. Porque no es lo mismo que tú me hables de disfrutar nadar cuando no tienes pies y cuando no tienes brazos. No es lo mismo que tú me digas cómo disfruto poder montarme en un caballo y pasear en un caballo cuando no puedes estar sentado, cuando estás paralítico y con una cama. Pero cuando tú encuentras una persona que es capaz de hablar de alegría en medio de su incertidumbre, en medio de su tristeza, en medio de su inmovilidad, tú sabes que algo ocurrió en su cerebro. Porque alegría no tenía que ver en la vida de él con lo que él podía hacer con las manos. Alegría tenía que ver con lo que él podía sentir. Alegría tenía que ver con lo que estaba pasando aquí adentro en su vida. Alegría en él tenía que ver que a pesar de que él se veía inmovilizado, él sabía que él podía cambiar el corazón de alguien más, pudiendo revertir su inmovilidad en dejarle saber a alguien más: yo estoy alegre. Cuenta la historia, dice Iglesia: yo estoy alegre aún sin yo poder mover mis pies y poder mover mis manos. La transparencia de este hombre llegó a capturar tanto que hasta la fecha hay maestros muy fuertes de música que están relacionados con Teddy P. A mí me llamó mucho la atención la historia de este hombre, porque yo me ponía a pensar: Alberto, si tú te tuvieras que hablar a ti mismo,
Si tú tuvieras que escribir, y yo te hago esta pregunta, si tú tuvieras que escribir una canción, hoy que tienes brazos, que tienes piernas, que respiras, que caminas, ¿cuál sería el tema de tu canción? ¿Sería alegría? ¿Sería agradecimiento? ¿Sería honra? ¿Sería gracias? Porque tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Tú sabes cuál es el área de tu vida que sufrió un accidente y ahora tienes que cambiar tu manera de hablar. Él pudo entender que el accidente en su vida no tenía nada que ver relacionado con lo que él podía expresar. Lo que ha sucedido en tu vida, ese divorcio, esa situación difícil, lo que has atravesado, esa pérdida, esa confusión, esa discusión, no tiene nada que ver con lo que tu corazón puede derramar. Tú puedes estar pasando la situación que sea, pero abrir tu corazón para que Dios derrame alegría sobre tu vida, que Él derrame paz sobre tu casa, que Él venga y tú le digas, ¿sabes? Hace tiempo que no sentía tu presencia en mi casa, yo necesito que tú derrames de tu unción en la familia. Hay áreas en las que hemos escrito canciones y no nos hemos dado cuenta que Dios ha hecho demasiados milagros, que Dios ha estado obrando desde hace tiempo y hemos seguido con un lamento constante. Aunque sientas que perdiste la movilidad, pídele a Dios que te dé visibilidad para ver lo que antes no podías ver. No se trata de cuánto quieras caminar o correr. Y el tico estaba hablando ahorita de la fe. Se trata de que tú puedas vivir creyendo que Dios lo va a hacer. Cuando Pablo le dijo al comandante en el capítulo 21 que lo encierran, y cuando ya lo iban a llevar, previo antes de que ya venga a hablar en el 22, Pablo le dice al comandante, ¿puedo hablar con usted? Y lo que le sorprende al comandante fue que le dijo, ni siquiera le dijo sí, le dijo, ¿tú hablas griego? Tú estás volteando a hablarme en el mismo idioma que yo hablo. Y yo me imagino a Pablo respondiéndole, no, mira, yo hablo hebreo, griego, arameo y latín. ¿En cuál quieres que te responda? Y yo estaba escribiendo y yo no sé en qué momento de tu vida tú de repente le dijiste a Dios, ¿te puedo preguntar algo? ¿Te puedo hablar? Porque Pablo lo que nos está tratando de decir es que le estaba diciendo al comandante, yo aprendí a hablar el lenguaje de cada situación de mi vida por la que yo he pasado. Yo hablaba el otro día con un amigo y le decía, ¿sabes cuál es el problema a veces? Que Dios te ha permitido pasar por ciertas situaciones financieras, no para que hasta la fecha tú sigas llorando, es para que le des gracias que pasaste por una universidad de administración. Esa situación difícil en la que te viste ahorcado, llega un momento en nuestras vidas que ya no es que yo todavía sufro por un recuerdo que tuve. Tiene que haber un momento que tú aprendas a hablar el lenguaje de cada situación de la que tú pasaste. Y que tú digas, bendito Dios, pasé por una situación así porque hoy aprendí a tener mis finanzas en regla. Bendito Dios que de repente pasé aquello porque ahora sé diezmar, ahora sé ofrendar. Gracias a Dios en un momento de repente esta vida nos encerró porque valoré más el tiempo de estar con mi esposa. Ay, esta bendiga pandemia que tú no sabes, manita. Ay, no, ustedes en México, uy, no, aquí en Las Vegas fue una locura. Y agarramos el teléfono para quejarnos. Y una le dice un lamento a la otra y la otra le responde con no, ¿a quién? Pero esto estuvo de película. Es decirle, cuando tú comienzas a hablar el lenguaje de cada situación que tú pasaste, tú dices, sabes que en medio de esta pandemia prosperamos. En medio de esta pandemia Dios nos dio una idea. No, pero es que no, ya deja de estar hablando lo que no tuviste. En medio de esta pandemia Dios te movió.
en medio de esta pandemia. La parálisis se fue. En medio de y no estoy hablando parálisis, estoy hablando parálisis. Que dejamos de creer, dejamos de amar, dejamos de compartir, dejamos de avanzar. Es hablar un lenguaje diferente. El dolor no es excusa para renunciar a tus sueños. Que el dolor no sea una excusa para que renuncies a tus sueños. El martes fui a la terapia física de mi pie. Y entré les voy a ser sincero, les voy a abrir mi corazón. Entré fastidiado. Entré fastidiado porque no me atendían. Entré fastidiado porque se demoraban y yo tenía que hacer. Entré fastidiado porque fui al primer lugar y no tienen apoyo hasta en 3 semanas más. Y yo quería que me atendieran ese día. Un poquito enfermo el niño, ¿no? Pero quería que me atendieran ese día. Me dice la muchacha, no, pues para ti sí tengo una cita. Hoy día te vamos a atender. Ok, gracias. ¿A qué hora puedes pasar? En 20 minutos. Y yo más enchilado estaba. Otros 20 minutos, ok. Cuando entré, me di cuenta. Es más, entré y me senté y me estaban revisando, pero como había llegado quejándome, no me pude dar cuenta lo que Dios me quería hablar a través de otra persona. Y yo me senté. El muchacho comenzó a ver mi pie, que es lo que tenía. Y al lado yo escuchaba que alguien como que intentaba hablar, intentaba expresar, intentaba decirle a alguien que sí lo podía hacer, que sí lo quería hacer. Y yo no quería voltear a ver, porque estaba fastidiado con una situación. Cuando me di el valor de voltear, es la primera vez en mi vida que yo veo una persona que esté tan cerca de mí con el 90% de su cuerpo quemado. Yo solo lo había visto en televisiones, en fotografías, en documentales, pero ver a alguien al lado mío, el 90% de su cuerpo quemado, los dedos estaban completamente achicharrados, su boca no podía hablar muy bien, sus ojos estaban casi pegados y él estaba con un gorrito. Y mientras que el terapista le decía para que haga un movimiento, él hacía un sonido de dolor, de intentar mover su pierna, porque me imagino que estaba todo pegado. Y cuando lo lograba hacer, él le decía al terapista, yes, que pudo haber hecho el movimiento, lo hizo. Yo estaba sentado ahí y me comenzaron a salir las lágrimas. Comencé a batallar, yo dije, tengo que ser fuerte, no puedo llorar. No quería que él se sintiera mal. Pero yo sentía que Dios me decía, Alberto, él sin movilidad ha avanzado más que tú. Con el 90% como tiene su cuerpo, él está intentando más que tú. Y tú llegaste quejándote. Él está llegando dando gracias que puedes mover su pie. Yo en ese momento, el terapista me estaba hablando y yo no le estaba prestando atención. Lo quería abrazar. Y de esas tardes que tú dudas y tú crees que conoces a esa gente, y yo de repente volteaba a quererlo mirar y yo decía, yo lo conozco, pero ¿cómo le digo que lo quiero abrazar? ¿Cómo le digo que? Y no tuve el valor. No tuve el valor de abrazar, porque yo sabía que me iba a desbarrancar llorando. Pero tiene que llegar un momento en tu vida en que tú te mires y tú digas, yo puedo avanzar, yo puedo salir adelante, nada me lo está impidiendo. Es simplemente que había una parálisis acá que no te deja creer por lo que Dios va a hacer en tu casa. Y es el momento que tú llegues a casa y le digas a todos los que antes estaban sentados aquí contigo, podemos mover los dedos,
podemos mover las piernas. Es hora de que avancemos. Es hora de regresar a casa. Es hora de volver a creer. Es hora de volver a confiar. Y en el versículo 14, en Hechos 22:14, le dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido, Pedro, Juan, para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Porque tú serás testigo, tú y tu casa serán testigos, les contarás a todos lo que has visto y lo que has oído. Yo no sé para quién es eso, pero Dios ha escogido tu casa para que tú veas al justo. Dios ha escogido tu casa para que tú oigas hablar. Dios ha escogido tu casa para que tu casa sea una señal. Dios ha escogido tu casa para que tu casa sea esa llamada. Dios ha escogido tu casa para que tú lo oigas hablar al justo y veas lo que Dios va a hacer con él. Alguien que se ponga de pie y le dé gracias a Dios.